Perfecto. Excelente. Bueno, entonces comenzamos ahora sí y en lo que se conectan otras personas. Em, Vamos con la introducción. Sí me gustaría empezar con algunas opiniones si es que alguien quiere participar. ¿A qué le suena la palabra filosofía o qué es la filosofía? A veces tendemos a confundirla un poquito con el esoterismo. Bueno, eso más es cuando se estudia la carrera, pero yo sé que aquí todos somos católicos creyentes y muy comprometidos con la iglesia y no creemos en estas cosas. Pero alguien que me explique para él una opinión que es la filosofía, ¿alguien se atreve o continuamos? Yo creo que tú eres el experto, hermano. Sería como divagar. Tú tienes el conocimiento. Llevé filosofía en la prepa, pero la verdad es de que a estas alturas te estaría cantinfleando. Entonces yo lo dejo a tu valioso criterio. Mm. Sí, sí, muchísimas gracias. Vamos primero hacia el término. Em, Es importante conocer siempre las etimologías de todo lo que vayamos a estudiar. Filosofía muy fácilmente viene de dos términos griegos, filio y sofía. ¿Qué es Sofía? Sabiduría. Eso significa Sofía. Si ustedes conocen a una persona que se llama Sofía, su nombre significa sabiduría. Y filio, que es amor. Entonces, vamos a decir así muy fácil y de entrada que la filosofía es el amor a la sabiduría. ¿Vale? Em, ¿Por qué yo empezaba el curso diciendo que es una materia muy importante? La filosofía va a tener como base siempre la defensa de la sabiduría, pero antes de la sabiduría, la defensa de la verdad. Yo aquí les puse otro término etimológico en griego que es aletheia. Aletheia es un término que significa verdad, simplemente verdad. Eh, Nosotros como cristianos católicos estamos obligados a defender esta verdad. Edith Stein, por ejemplo, ya una filósofa contemporánea que después entró con las monjas carmelitas descalzas y después se puso eh, Teresa Benedicta de la Cruz, eh, ella va a decir que la verdad para nosotros los católicos no es un concepto, no es algo que podamos definir, sino que la verdad es el mismo Jesucristo. Recordemos el pasaje de Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, todas las verdades, hermanos, todas, absolutamente todas las verdades, van a referirnos a Cristo Jesús. Si los filósofos griegos por allá del siglo IV, V, antes de Cristo, tenían este amor por la verdad, ellos de alguna u otra forma participaban también ya en esta verdad de Jesucristo. Eh, Esto ya lo dirán los padres de la iglesia que tienen escritos bellísimos, por ejemplo, Clemente de Alejandría, eh, que va a decir justamente lo que les acabo de decir, porque Aristóteles, Platón, defendieron y amaron la verdad, no podemos decir que ellos están condenados, porque también esa verdad participa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces esto va a ser un filósofo, un amante de la sabiduría que defiende siempre la verdad. De hecho, en el juramento que se hace en la licenciatura de la filosofía, para la protesta se dice, juras amar y defender la verdad en todo momento. ¿No? Es una protesta que hace el filósofo en ese momento, porque no va a haber otro. Es una crisis que tenemos hoy en día, la mentira. Ujú. Es una crisis para nuestro tiempo. Y un filósofo no puede estar comulgando con estas corrientes. Ustedes van a ser filósofos. Ujú. Bueno, entonces vamos un poquito al origen. Eh, Vamos a ver un poquito el desarrollo más adelante, pero ahorita nada más como una impregnada. Eh, la filosofía comienza, como sabemos y como dice el programa, en Grecia. Eh, pero antes de Grecia existe una zona que se llama Jonia. Más adelante les voy a poner
un mapa para que nos ubiquemos. No voy a adentrarme mucho a esto para que no agotar tampoco la diapositiva siguiente. Lo único que les voy a decir es que la filosofía no nació de la nada. No es que el Señor haya revelado a Aristóteles, a Tales de Mileto, a Anaximandro, que tenía que pensar por sí mismo. No es así. Recordemos que todos somos hijos de nuestro tiempo, lo dice Napoleón. Entonces estamos condicionados por la cultura de nuestro momento. Ahora, la cultura donde nació la filosofía va a estar condicionada por Egipto, que si hemos leído un poquito, los egipcios eran grandes, muy grandes sabios, eran grandes matemáticos, grandes teólogos inclusive. Ujú. Entonces, va a ser la influencia de Egipto, primeramente con las matemáticas, que va a llegar a esta parte de Grecia y Jonia para animar a estos griegos a pensar por sí mismos. ¿Eh? Entonces, vamos ahora a la significación de qué es la filosofía. Esto es solamente una retroalimentación de lo que hemos estado viendo hasta ahorita. La filosofía nace de la admiración y la contemplación de la realidad. Esto es bellísimo, hermanos. Eh, un filósofo, va a decir Aristóteles ya en su metafísica, comienza como un niño. Un niño es curioso. A él le encanta ver un paisaje, a él le encanta preguntar, ¿no? Ahí es donde resumimos todo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué, no? Todo esto. Acerca de la admiración y la pregunta es como un filósofo se va a forjar. Si nosotros queremos ser filósofos, vamos a ser como niños. En todo momento y con prudencia vamos a preguntarnos con admiración y contemplación. ¿No? Eh, ¿Por qué el cielo es azul? Lo que les estoy diciendo parecerá absurdo, pero así es como comenzó la filosofía. ¿No? ¿Por qué el fuego quema? ¿No? Y ahora nos vamos a preguntas más complejas. ¿Por qué es posible el no ser y el ser? ¿No? Entonces empezamos desde lo más básico hasta lo más complejo y hermoso. Este diálogo que tenemos con nosotros mismos, porque la filosofía primeramente es esto, es un diálogo que vamos a hacer internamente. ¿Mm? Y después este diálogo, va a ser importante esta palabra para este curso, el diálogo. Eh, el diálogo se va a convertir en dos. Vamos a poder debatir, vamos a poder criticar de la buena forma, ¿no? Y aquí entra la política, por ejemplo. La política es una rama de la filosofía, ¿no? La filosofía tiene como primicia, y de hecho, así es como vamos a terminar esta sección, la filosofía es la madre de todas las ciencias, hermanos. No existe ninguna ciencia que no se refiera a la filosofía, inclusive las ciencias exactas, las biológicas, porque absolutamente todas las ciencias preguntan cosas y el preguntar ya es filosofar. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, ya terminamos esta. Por aquí les dejo algunas referencias en la parte inferior derecha por si alguien quiere consultar más. En este caso les estoy dejando un diccionario que es de Ferrater Mora. Es un diccionario buenísimo que viene en 4 tomos, eh, que explica muy bien conceptos filosóficos. Esto me parece que también está en internet si lo quieren conseguir. Ahora vamos explicando un poquito más y desarrollando este tema. Las ramas de la filosofía. Eh, Vamos primero con desde lo más básico, como lo hemos estado haciendo, hasta lo más complejo. Vamos primero por lo que vemos, por la realidad que está enfrente de nosotros. Cuando yo les digo la palabra realidad, estoy diciendo todo lo que percibimos en este momento, o sea, la habitación donde nos encontramos, el mundo donde vivimos, el universo en el que habitamos, todo lo que podemos ver, percibir, estudiar, comprender y analizar. Esto es la realidad, todo lo que existe.
¿eh? Entonces, la filosofía de la naturaleza es una de las primeras ramas que vamos a estudiar en este curso. La filosofía de la naturaleza puede llamarse fácilmente también física, solamente que el término física para nuestro tiempo contemporáneo significa otra cosa. La física para nuestro tiempo significa, sí, la realidad observable, eh, pero además de esto, la realidad calculable. Por ejemplo, podemos calcular la velocidad, ¿no? Y a través de algoritmos, sistemas, eh, álgebra, todas estas cosas propiamente de la matemática es lo que los físicos de nuestro tiempo es lo que entienden. Para la filosofía no es así. La filosofía de la naturaleza o la física simplemente va a ser la especulación de la realidad. Aquí yo les estoy poniendo un ejemplo. Reflexiones sobre el movimiento, sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El qué es el tiempo va a ser una pregunta de la filosofía de la naturaleza. San Agustín, por ejemplo, va a afirmar que el tiempo no existe y nosotros nos quedamos así, pues entonces, ¿en qué estamos viviendo? Pero eso ya lo vamos a ver después, porque si ahorita yo les digo que el pasado es el no ser y el futuro es el no ser y lo único que existe es el ser, bueno, a lo mejor sí me van a entender, ¿no? Porque son muy inteligentes de ustedes. Pero vamos a ir mejor de poquito. Vamos a ir calentando el agua, entibiándolo hasta llegar a lo más alto. El espacio mismo. ¿Por qué las cosas son cambiantes? ¿Por qué un árbol pasa de ser primero una semilla a dar frutos y después morir y secarse? ¿Por qué sucede eso? No lo vamos a explicar de una forma cientificista. Cientificista es como ya estamos, que no está mal, está bien. Es como ya estamos programados, por así decirlo, pues ahora sí que como la educación nos programa, está bien. Nosotros vamos a decir que pues es causa de la evolución, ¿no? Del desgaste de la materia, pero para un filósofo eso no es suficiente. Un filósofo se va a ir a las causas primeras, ¿no? Y a los primeros principios. Pero bueno, esa es una de tantos. Ahora, vamos con la antropología filosófica. La antropología filosófica va a ser la ciencia que estudia al ser humano, al hombre íntegro y filosóficamente. Con esto me refiero a que vamos a estudiar las facultades del hombre. Hay dos facultades espirituales importantes en el hombre. Bueno, hay muchas, pero las dos más importantes son dos. Una es la voluntad y otra es la inteligencia. Todo esto se estudia en la antropología filosófica. Claro que esta rama se estudia de una forma introspectiva. Me refiero a que según nuestras cualidades, según lo que tenemos, vivimos y convivimos todos los días, que es con nosotros mismos, es que vamos a desarrollar esta materia. ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su propósito? Inclusive puede entrar en esto. ¿Qué lo diferencia de otros seres vivos? Aquí Aristóteles va a ser el gran aportador de esto. Él va a tener un libro que se llama De Ánima o del alma o acerca del alma, que este libro es muy utilizado por los psicólogos. De hecho, si nosotros decimos, así como la física en nuestro tiempo fue la filosofía de la naturaleza, para hoy nuestro tiempo la psicología es la antropología de aquel momento. Los psicólogos son los que estudian íntegramente al ser humano de una forma espiritual, aunque ellos no lo quieran o quieran negar el alma, porque hoy en día muchos niegan el alma, pero el alma es una realidad que sí existe y aquí lo vamos a estudiar acerca de las distintos tipos de alma. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Si hay alguna pregunta, pueden levantar la mano o pueden interrumpir, no hay ningún problema. Ahora nos vamos ya un poquito a lo más complejo, la metafísica. Eh, la metafísica a mí es una materia que me encanta muchísimo. A Aristóteles también le encantó bastante. A Santo Tomás no se diga.
De hecho, les diré que Santo Tomás tiene más metafísica que el mismo Aristóteles, ¿no? Eh, Metafísica es el nombre que se da, es muy curioso porque se da el nombre de metafísica. Cuando se juntan los libros del gran Aristóteles eh, y se recopilan todos sus escritos, llega el momento de darle el nombre a cada libro. ¿Cómo se va a llamar cada libro de este hombre? Porque Aristóteles nunca puso, desafortunadamente, título a cada libro. Entonces llega el libro de la física, ¿no? El gran libro de la física. Y después de ese libro resulta que aparece otro libro. Y en este momento se le dice, pero ¿cómo le vamos a poner a este libro? Ah, pues que se le llame después de la física. Simplemente por eso se le puso metafísica, después de la física. ¿No? Pero tiene sentido, porque metafísica justamente va a ser aquello que va más allá de lo físico, de lo que podemos ver, de lo que podemos tocar, sentir, gustar, aquello que podemos percibir. Si nosotros decimos, yo aquí tengo un libro, esto es lo físico, el libro es lo físico, pero la metafísica nos va a dar el sustento. La metafísica se va a preguntar, ¿qué es el libro? ¿O qué es o cuál es la substancia del libro? ¿Cuál es el ente del libro? ¿No? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿De qué está hecho el libro? Esto lo vamos a ir viendo también más adelante, pero es simplemente lo que la metafísica va a buscar. Aquí yo les pongo otro ejemplo. La distinción entre el ser necesario y el ser contingente. Acerca de la pregunta del ser, la vamos a responder en esta misma clase, ¿vale? Pero esto solamente es un ejemplo. El ser necesario, para que quede claro, es solo Dios. El ser contingente, todos los seres, por ejemplo, nosotros, el libro, la computadora, todo lo que podemos ver, percibir, ¿vale? Esto es metafísica. Y ahora vamos a la ética. La ética ya entra como una ciencia práctica porque ejecuta lo que piensa, lo que reflexiona. Analiza los principios de la moralidad y la conducta humana. La ética va a ser la que va a preguntarse qué es el bien, qué es la justicia. En los diálogos de Platón mismo encontramos uno bellísimo que se llama Gorgias, que va a desarrollar qué es la justicia. De él es el término de dar a cada uno según lo que le corresponde, de Platón, que ahora se ocupa mucho en la política, en las leyes inclusive. En la República de Platón también vamos a encontrar mucho acerca de la justicia, el bien común, la legalidad, todos estos términos que van propiamente referidos a la ética, que es la virtud. ¿Cómo debemos tomar decisiones morales? Aquí esto lo vamos a ver si no me equivoco, en la sesión número 6. Ajá, a partir de las 6 en adelante. Vamos a ver, por ejemplo, a un Maquiavelo. ¿No? Un Maquiavelo que autoritario, ¿no? Bueno, algunos ya lo habrán leído, saben lo que es esto. Vamos a ver a San Agustín, con la ciudad de Dios, inclusive, que es lo contrario a Maquiavelo. De hecho, por ahí en YouTube, si ustedes le ponen Maquiavelo contra San Agustín, van a encontrar un video muy bueno que hizo la televisora EWTN, que personifica a San Agustín y personifica a Maquiavelo y los sientan juntos en una mesa a estar platicando y dialogando. Está muy bueno este debate y también toma recursos de la filosofía de los dos filósofos. Y como ejemplo acerca de la ética, vamos a tomar en cuenta la teoría aristotélica de la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud como un punto medio, no como un exceso. Bueno, y ya nos vamos con la última.
Eh, no, todavía faltan tres. Epistemología. La epistemología entonces va a estudiar lo que es el conocimiento humano, los orígenes, sus limitantes, su validez. ¿Qué podemos conocer nosotros los seres humanos? ¿Conocemos solamente lo que vemos? Porque por allá del siglo XVII surgió un grupo de filósofos que se llaman empiristas. Los empiristas decían que lo único que existe es lo que podemos ver y percibir. ¿Qué decían con esto? Si a Dios no lo podemos ver ni percibir, entonces Dios no existe. Entonces vamos a encontrar este tipo de problemas también. La filosofía nos va a ayudar a responder a este tipo de problemas. Eh, el cogito ergo sum, que es una cosa muy destacada en un filósofo del siglo XVI que se llamó Descartes, René Descartes, filósofo francés, muy revolucionario para su tiempo, tan revolucionario que dio apertura a la época moderna. ¿Ok? Muy bien. Eh, Esto va a estudiar la epistemología. Y ahora vamos un poquito hacia la historia de la filosofía. Como yo les decía, nosotros somos hijos de nuestro tiempo, decía Napoleón. También decía que eh, es necesario conocer la historia para no repetirla. El mismo Napoleón lo decía. Nosotros estudiamos la historia de la filosofía para aprender a pensar. Todos sabemos pensar aquí, todos sabemos razonar, pero la historia de la filosofía nos va a dar una regla, nos va a trazar un camino por el cual nosotros podemos pensar con más exactitud o con mayor verdad. Mm, Bueno, vamos a la siguiente, que es una de las más bonitas que tenemos en la filosofía, pero una de las más complicadas porque la teología natural es metafísica aplicada. Entonces, la teología natural es una materia que se estudia ya en el último curso de la filosofía, porque utiliza las ciencias, más bien las materias anteriores que les acabo de mencionar. Entonces, es una materia donde aplicamos la epistemología, porque nos preguntamos quién es Dios. Aplicamos la antropología porque nos preguntamos cómo actúa Dios en el ser humano. Eh, Aplicamos la metafísica porque vamos a respondernos cuál es la esencia de Dios. O, por ejemplo, cómo podemos demostrar la existencia de Dios sin utilizar la fe. ¿A qué me refiero sin utilizar la fe? Recordemos, hermanos, que estamos en un curso de teología, no en un curso de filosofía, perdón, no de teología cristiana. Entonces, aquí no vamos a tomar tantos conceptos de la teología, sino meramente filosóficos. Un agnóstico allá afuera nos va a decir quién es Dios. ¿Cómo me puedes tú demostrar quién es Dios? Un agnóstico que no cree en la iglesia, que no lee el catecismo de la Iglesia Católica. Esta materia nos va a ayudar para entender y saber explicar estas cuestiones. ¿No? No sé si alguien aquí ha leído la Suma Teológica, un tratado bellísimo. Dice el mismo Tomás de Aquino en su prefacio que eh, esta Suma Teológica, que se compone por 3 tomos así de grandes, es un manual para iniciados en la teología, imagínense, cómo estaban en la época medieval, para decir que esa suma teológica era para iniciados. Y ahora se estudia, ¿no? Es complicadísima la suma teológica, pero gracias a la filosofía vamos a poder entender más la suma teológica. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas. Este es lo que les mencionaba al principio. Tenemos aquí un árbol que fue el gran Descartes, el primero en decirnos esto, en dibujar esto, para entender las ramas de la filosofía. Tenemos como raíz de este árbol la metafísica,
que se le puede decir metafísica o también se le puede decir filosofía primera. Esto lo dice el mismo Aristóteles en este libro. Esto va a ser como el cimiento de este árbol. Como tronco de este árbol vamos a tener la física o la filosofía de la naturaleza, todo lo que podemos percibir. Y como ramificación de este árbol, todas las ciencias que ustedes se imaginen en este momento. Tenemos ahí, por ejemplo, la medicina, la moral. ¿No? Todas estas ciencias necesitan a fuerza de la filosofía. La filosofía como madre de todas las ciencias, inclusive de la teología, déjenme les digo. En la época medieval se decía que la filosofía era esclava de la teología. Espero no escandalizar a nadie con esto, pero no es así. La filosofía no es esclava de nadie. Aristóteles mismo va a decir en el libro primero de la Metafísica que la filosofía es la única ciencia libre, porque solo necesita de sí misma para pensar. No necesita otra ciencia, hermanos. La teología necesita la filosofía. Así que la teología es la esclava de la filosofía, es la realidad. Bueno. Y ahora sí, vámonos ya abriendo el tema. Si no hay alguna duda acerca de esta pequeña introducción acerca de la filosofía, vamos a seguir avanzando hacia lo que sería la sesión de hoy, los orígenes de la filosofía en Grecia. Eh, Vamos primero, eh, un concepto que es básico para entender la filosofía griega. Con filosofía griega me refiero a que en Grecia fue la cuna verdadera de la filosofía. No podemos decir que es Egipto, no podemos decir que es Mesopotamia, simplemente porque en Egipto y en Mesopotamia estaban condicionados por algo muy importante, que es el mito. El mito, entiéndase como aquellos relatos que el ser humano crea y después redacta para explicar la naturaleza o fenómenos naturales también. Tenemos a un Zeus en Grecia que decía, los truenos son causados por este Dios supremo. O en nuestra cultura mesoamericana tenemos muchísimos dioses también que explicaban fenómenos naturales. Y al nosotros meternos con el problema del mito, estamos diciendo, no quiero sonar dogmático porque no lo es del todo, que el hombre no es capaz de pensar por sí mismo, no es capaz de preguntarse independientemente de las deidades. No vamos a atribuirle en todo momento que Dios tiene la culpa de todo, ¿no? Porque no es así. Suceden fenómenos naturales porque el orden físico así se ha establecido. ¿No? Y bueno, ¿qué es el mito? Lo acabamos de explicar. Tenemos aquí algo o dos relatos que yo creo que aquí ya se habrán leído, algunos de ustedes habrán leído, son libros muy bonitos, La Ilíada y la Odisea de Homero. En el ámbito del mito, tienen estos dos una importancia relevante, tanto Homero con la Ilíada y la Odisea como Hesíodo con la Teogonía. La Teogonía de Hesíodo narraba la creación de los dioses. ¿Cómo es que los dioses habían nacido? Me refiero a los dioses griegos, a los que comúnmente se nombran como Apolo, por ejemplo, que es el más conocido. ¿Cómo habían nacido estos dioses? La Ilíada y la Odisea se narran dos batallas importantes en Troya, como ya aquí lo habremos leído. Es curioso porque la Ilíada y la Odisea era muy conocida y muy importante para los griegos. Yo he leído inclusive que prácticamente cualquier ciudadano griego se sabía estas obras.
digamos que, por ejemplo, en los honores a la bandera, el juramento que hacíamos a la bandera o que hacemos a la bandera, para ellos es esto. La Ilíada y la Odisea era como jurar a la bandera. Por ejemplo, vemos también a Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ¿no? Citando constantemente la Odisea y la Ilíada, al gran Apolo. Y yo creo muy firmemente que fue gracias a esto y gracias también a que tuvo como maestro al gran Aristóteles, que supo ser un estratega perfecto para saber llegar al imperio persa y conquistar gran parte, si no es que todo, el imperio persa, sin utilizar inclusive la gran cosa de ejército. Todo lo hizo intelectualmente, ¿no? Solamente estando citando, refiriéndose a este mito. Entonces, el mito, si se dan cuenta, sí tiene una gran importancia. No es solamente que como habla de dioses que no existen, no lo vamos a tomar en cuenta. No es así. No pensemos de esa forma, porque fueron cosas que en su momento sostuvieron a grandes personajes. El mismo Platón va a estar citando la Odisea y la Ilíada. Son consecuencias culturales del tiempo, nada más. Entonces, tenemos aquí el paso del mito al logos. Tenemos aquí ya qué es el mito. Vámonos ahora, ¿qué es el logos? El logos es un término bellísimo, porque hasta en nuestro tiempo lo seguimos utilizando. Solamente que los cristianos ya le dimos otro giro, que eso lo vamos a ver ya en la filosofía medieval. Pero bueno, estamos en la filosofía antigua, en la filosofía griega. No vamos a adelantarnos. En oposición al mito, la filosofía es algo verdaderamente nuevo. Es aquí donde van a surgir los primeros filósofos, con Tales de Mileto, por ejemplo. Eh, no se vive ya ciegamente o crédulamente. Ya no se va a decir por qué llueve, pues porque el dios Zeus así quiere. No va a ser así para el momento del logos. El logos es una palabra griega que significa razón. Eso significa logos, la razón. Eh, bueno, examina, reelabora y prueba por sí mismo lo que ha de tener por verdadero. Eso es lo que va a ser el logos, eso es lo que va a ser la razón. El logos lo tenemos cada uno de nosotros en la mente, porque somos capaces de razonar. Eso es el logos. Más adelante de la filosofía, en esta misma filosofía griega, vamos a ver que existe un logos en todas las cosas, pero bueno, vamos a ir avanzando. Ah, bueno, aquí tengo también la teogonía de Hesíodo como parte del mito, que ya la agregué después para precisar un poco más el dato. Ahora nos vamos a un tema ya propiamente de filósofos, que vamos a contestarnos. Si a ustedes les queda claro este concepto, no van a tener ningún problema en los cursos siguientes, porque desde la filosofía griega hasta la filosofía contemporánea de nuestros días, se va a tocar el término o el concepto del ser. ¿Qué es el ser? Así es como comenzamos el gran logos. Así es como nosotros, dirá Kant, ya en el tiempo moderno, así es como vamos a despertar del sueño dogmático donde nos encontramos, con la pregunta de qué es el ser. Filosofía presocrática. Con el término de qué es el ser vamos a dar apertura a qué es la filosofía presocrática. ¿A alguien le suena la palabra presocrática? ¿Se imaginan qué es presocrático? O sea, Antes hay de que Sócrates. ponernos a separar. Si alguien quiere participar, adelante. Sí, antes de Antes Sócrates. Sócrates. Ok, Yago Alfredo levantó la mano. Sí, presocrático nos referimos a antes de Sócrates,
con los tres filósofos más importantes de Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles, todo lo que viene antes de ello. Fijan los inicios de la filosofía griega para que ellos tres puedan terminar de desarrollarla. Excelente. Entonces, ya resumió todo el tema que íbamos a abordar ahorita. Ujú. Perfecto, buenas noches. Excelente. Bueno, eh, antes de Sócrates, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Con Sócrates vamos a tener otro paradigma, otro parteaguas, porque Sócrates va a referir su filosofía, su pensamiento, su cuestionamiento y análisis hacia el hombre, hacia un término antropológico. Ustedes ya saben qué es antropología. Hacia un término antropológico, es decir, aquel que remite al hombre. Con los filósofos presocráticos no va a ser así. A los filósofos presocráticos se les va a llamar físicos o filósofos de la naturaleza. Ya vimos lo que es la filosofía de la naturaleza, aquello que va a indagar acerca de lo que vemos. Ahora, acerca de... este es el mapa que les quería poner para ubicarnos en donde estamos. La cuna de la filosofía griega está referida directamente a esta parte, hermanos. Tenemos aquí Asia Menor y aquí tenemos Jonia, lo que les decía hace rato. Aquí tenemos Éfeso, aquí tenemos a Samos, Mileto y aquí tenemos Atenas, ¿no? Entonces, por aquí inclusive vamos a tener ya la Tierra Santa, pero más abajito, ¿no? Ya sería por aquí. Pero bueno, estamos en esta parte. Yo les decía que la filosofía presocrática, la filosofía griega comenzó gracias a los egipcios. Los egipcios los vamos a tener más o menos bueno, es que no tengo el mapa completo, ¿no? Pero ustedes ya se imaginan que están por acá. Entonces, los egipcios que exportaban hacia esta parte de Asia Menor en barcos. Lo hacían justamente en estas zonas, porque estos son puertos, eran puertos. Éfeso es un puerto, Mileto también es un puerto. Entonces, aquí vamos a encontrar los primeros barcos que van a llegar de Egipto. Y no solo traían mercancías, traían personas cultas, personas sabias, expertos en las matemáticas, ¿no? Porque Egipto se reconoció por esto. Empezó a esparcir el conocimiento egipcio por esta parte. Y así es como nosotros vamos a encontrar a los primeros filósofos. Eh, el primero que vamos a encontrar va a estar un poquito más adelante, Tales de Mileto, ¿no? Que justamente está en esta parte del puerto. Y que tanto Tales de Mileto como Pitágoras, por ejemplo, tiene una pregunta, hermano, puede adelante. Creo que tiene levantada su mano. Yago, tienes levantada la mano. Ah, ok. Bueno, entonces creo que se equivocó. Disculpa, ya bajé la mano. Ok, vale. Entonces continuamos. Eh, ok, pero ahora vamos a deducir cómo específicamente o con qué pregunta comenzó la filosofía en estas zonas. Hay un término que se llama arjé. El término arjé es una palabra griega que significa principio. Inclusive esta palabra griega, ya lo dejo para su curiosidad de cada quien, está en el Evangelio de Juan. Inarjejejo logos. En el principio estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, como ya todos sabemos, ¿no? Entonces,
El arjé es un concepto importantísimo que vamos a tener como base para los filósofos presocráticos. Significa simplemente el principio. Entonces, ¿qué es el arjé? El arjé es un concepto fundamental en la filosofía presocrática que refiere al principio, origen o fundamento de todas las cosas. Los filósofos presocráticos, en su ociosidad, porque hay que decir que para la condición para hacer filosofía es, para ese momento, es la ociosidad, es no hacer nada, literalmente, más que ponerte a pensar, a pasear, a ver. En su ociosidad se preguntaron, todo lo que existe a mi alrededor, los árboles, las aves, los animales, el ser humano mismo, tiene que tener una materia fundamental, una materia de la cual todo esté hecho. Eh, Esto es un poco difícil de explicar, pero vamos a ir explicándolo a lo largo de estas diapositivas. Eh, lo que ahora conocemos como los átomos. Eso es lo que en nuestros días, para ellos, eso es el arjé. El arjé para nuestros días son los átomos. Los átomos es la materia fundamental por lo cual todo está compuesto y absolutamente todo lo que vemos tienen átomos. ¿Mm? Bueno, entonces, para ellos, eh, la característica del arjé según los principios presocráticos va a ser la unidad, lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué es lo que me une a mí de la mesa de madera? La mesa está hecha de madera y yo estoy hecho de carne y hueso. Pero si nos vamos más antes, los átomos. Eso es lo que compartimos nosotros, los átomos. Entonces, los filósofos presocráticos empezaron justamente por eso, porque ellos creían es que tiene a fuerzas que haber una unidad en todas las cosas, un principio material fundamental por lo cual todo esté unido. Ahora, vámonos al segundo, la permanencia en el cambio, ¿no? Aunque las cosas cambien o se transformen, el arjé permanece como no cambiante. Los átomos, otra vez vamos a ese ejemplo, los átomos ahí están, los átomos no cambian. Inclusive hay uniones entre ellos, pero ellos siguen siendo átomos. Esto es la permanencia en el cambio. Si se dan cuenta, entonces, nos une una cosa y a pesar de que esa cosa nos une, no cambia. Entonces, esto es el arjé para los presocráticos. Y la racionalidad, que es lo que yo les decía acerca del paso del mitos al logos. Dejamos los mitos y nos ponemos a pensar por qué es lo que nos une. Bueno, ahora, vámonos a esta región de Mileto, la que yo les decía al principio, los filósofos de Mileto. Los tres filósofos de Mileto, dirán algunos autores refiriéndose a Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Son considerados los primeros pensadores de la filosofía occidental. Nosotros inclusive, hermanos, encontramos por primera vez la palabra filósofo en Tales de Mileto. Él se llamó a sí mismo filósofo. Él fue ahora sí que el primero o en dar nombre de la ciencia que estaba haciendo en ese momento. Acuérdense que un filósofo es un amante de la sabiduría, ¿no? Entonces, ese es el registro más antiguo. Si ustedes les preguntan, pues, ¿quién es el filósofo más antiguo? Podemos decir sin ningún problema, Tales de Mileto, porque él se llamó a sí mismo filósofo y es el autor o el personaje que tenemos en sus escritos más antiguo, la palabra filósofo. Bueno, entonces la escuela jónica, la escuela de los jonios, ya encontramos esta parte, tiene el interés por investigar el arjé o el fundamento de todas las cosas racionales. Ahora sí, nos vamos a ir uno por uno. Ahorita solamente vamos a ver tres, si acaso dos más, pero físicos, filósofos físicos, que ya vimos lo que es esto, hay bastantes, son como 15 filósofos, pero algunos tienen una filosofía repetida, otra similar,
Otra verdaderamente irracional, porque también hay algunos irracionales. Estos son los más importantes y los que más vamos a estar utilizando, porque si no, no vamos a terminar. Eh, Tales de Mileto, en su filosofía es considerado el primer filósofo, como les acabo de decir, una explicación racional del mundo natural. Tales propuso que la naturaleza podía ser entendida a través de un principio universal. ¿Cuál es el arjé de Tales de Mileto? El agua. Tales de Mileto decía que todo lo que existe, todo lo que vemos y percibimos, está compuesto por agua. Y pues no es tan loca la idea, porque sabemos que sin agua no hay vida, no existirían las cosas. Entonces, pues él dice, la unidad fundamental primera de todas las cosas es el agua. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos aquí los tres estados del agua que explican perfectamente la materia, si se dan cuenta. Lo líquido, lo sólido y lo gaseoso. El líquido, la misma agua, lo sólido, el hielo y lo gaseoso, el vapor. O sea, todo lo que percibimos o está compuesta por humos o está compuesta por materia que podemos tocar tan, tangiblemente o está compuesta por líquidos. Entonces, pues tiene sentido para ser el primero, que la unidad fundamental es el agua. Bueno, y aquí tenemos ya el ejemplo. Y vámonos al segundo, Anaximandro de Mileto también. Aquí les pongo los años en que ellos vivieron. Si se dan cuenta, son antes de Cristo. La filosofía presocrática empieza en el siglo VI antes de Cristo. Y Anaximandro es el gran revolucionario de su tiempo, hermanos, porque él va a decir que el arjé no es una cosa material, sino que es algo indefinido o infinito, algo que no podemos ver. Aquí lo pone como el apeiron. El apeiron es una palabra griega que significa literalmente lo indefinido. Este filósofo decía que ni el agua, ni el fuego, ni la tierra, ni el aire, nada de eso, sino que es como una cosa que no podemos entender, ¿no? Aquí es donde empieza la revolución de la filosofía, lo que no podemos percibir, lo que no podemos tocar, ¿no? Una materia indefinida. Es difícil de explicar, pero cada quien puede indagar según sus curiosidades y su tiempo, ¿no? Entonces, esta idea refleja un principio ya abstracto y trascendental, ¿no? Vamos a ver qué es trascendental también en otra clase. ¿No? Bueno, y vámonos al último filósofo que desafortunadamente con este filósofo retrocedemos en el avance de la filosofía. Tenemos a Anaxímenes de Mileto, que él dice, ni siquiera Tales de Mileto, ni siquiera Anaximandro tuvieron razón. Ni está formada por agua la totalidad de las cosas, ni siquiera hay algo indefinido que la sostenga, sino que es el aire el que es el principio de las cosas, ¿no? Entonces, por eso les digo que es como, esto así es como lo ven los filósofos en los manuales. Es como un retroceso en la filosofía. Una vez que ya se tuvo el concepto casi, casi de qué es el ser, vámonos otra vez con lo material, el aire, ¿no? El aire es esencial para la vida, como también es el agua, ¿no? Eh, y según los procesos de condensación y rarefacción, que es a partir del agua se crea la tierra y a partir del fuego también se crea el aire, es como se va a explicar la realidad material. Pero si se dan cuenta, lo que nos queda de consolación es que Anaxímenes ya propone un proceso de materialización, ¿no? Él dice, pues por condensación el agua se hace tierra, por rarefacción el fuego se hace viento, ¿no? Entonces, él ya está explicando de alguna u otra forma cómo es el proceso en la evolución material. Bueno,
Vámonos a la siguiente. Y ya con esto vámonos adentrando a lo que nos interesa, el problema del ser y del devenir. Vamos a poner atención a esto. Si hay alguna pregunta, me interrumpen o levantan la mano. El problema del ser que viene a hacernos ruido en toda la historia de la filosofía. El devenir es una respuesta a qué es el ser. Es uno de los debates fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Recordemos qué es la realidad, lo que tenemos a nuestro alrededor. Es un término muy básico, pero para iniciar está muy bien. Lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Enfrentamos entonces dos conceptos opuestos, hermanos. La idea de que el ser es inmutable y eterno ante la realidad de que el ser es cambiante. Ok, aquí les pongo para que entendamos lo que les acabo de decir, una definición. La palabra mutable es una palabra que vamos a encontrar en filosofía sí o sí, más en teología natural, acerca de el inmutable, le decimos a la esencia de Dios. La palabra mutable viene del latín mutabilis, que significa lo que puede cambiar. ¿No? Entonces, cuando nosotros decimos inmutable, estamos afirmando de que no puede cambiar. Ahora, entonces, ¿qué es el ser? Cuando ustedes les pregunten qué es el ser, nosotros vamos a responder que el ser es todo lo existente de la realidad. Todo lo que existe, y aquí sí ya voy a abandonar el concepto de todo lo que podemos ver, porque a Dios no lo podemos ver, sin embargo es, todo lo que existe es el ser. Con eso vamos a entender todo el curso de la filosofía. El ser, entonces, entiéndase como la plenitud, la totalidad de las cosas, la totalidad donde nosotros participamos. Dios mismo, por ejemplo, diría ya San Agustín, es el ser. Y nada puede estar fuera del ser, porque significa que es no ser, ¿no? Y lo que estoy diciendo ahorita nos va a dar apertura hacia el siguiente filósofo. El devenir de Heráclito. Tenemos aquí a Heráclito de Éfeso, que también es un filósofo presocrático. Heráclito va a decir, ya dejando eh, de lado la cuestión de lo materialista, de los otros filósofos, de que si la realidad está compuesta de agua o de aire o de lo indefinido, Heráclito no se va a quedar en esto. Heráclito va a pensar de otra forma. Él no se va a preocupar por la esencia. Bueno, sí, sí tiene por ahí un arjé, pero no es lo que nos importa a nosotros ahora. Él se va a enfocar y va a decir, aunque parezca también absurdo, que el cambio o lo mutable sí existe, ¿no? La esencia de la realidad es el cambio continuo, o sea que nosotros estamos en un cambio constante. Si ustedes se dan cuenta, eh, hoy por la mañana estaban trabajando o con su familia, no sabe, no sé, y ahora estamos frente a una computadora. Entonces, de estar en un lado, pasamos a otro momento y a otro lugar. Esto es el cambio. Todo fluye, dice Heráclito de Éfeso. Nada permanece igual, todo está en constante cambio. Dice un dicho que se le atribuye a él muy famoso, nadie se baña dos veces en el mismo río. Si nosotros nos metemos a un río,
y ese río está fluyendo, 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 pues obviamente que el agua no va a ser la misma, sino que vamos a estar en constante cambios de agua. Nos va a rozar agua y después otro tipo de agua y después otro tipo de agua y así hasta el infinito, ¿no? Como se dice en filosofía. Nadie se baña dos veces en el mismo río. Bueno, eh, la lucha por los opuestos, entonces. El cambio se genera por la tensión entre los constantes, dice Heráclito. Un ejemplo muy sencillo, el día y la noche. Pareciera que el día y la noche todos los días se están combatiendo. Esto es como una tipo, si nos damos cuenta aquí todavía hay rasgos del mito, ¿no? Todavía hay secuelas del mito. Dice, el día y la noche están en un constante lucha. A veces gana la noche, a veces gana el día. Y según el que gane, es lo que gobierna o prevalece en este momento. O también la vida y la muerte. Constantemente estamos en esta lucha porque dirá Heidegger, somos hechos para la muerte o estamos hechos para la muerte. Todos vamos a morir. Entonces estamos en esta constante lucha, hermanos. Esto es el cambio que Heráclito va a estar diciendo. Hay que entender a Heráclito para entender al siguiente filósofo, porque el siguiente filósofo sí tiene muchos problemas. ¿Mm? El logos, otra vez aparece aquí el término. Heráclito introduce la idea de un principio racional universal que gobierna el cambio constante. Esto es bellísimo también. Y es a lo que yo les decía que eh, en la patrística o los padres de la iglesia van a tomar el término logos, ¿no? Yo les citaba hace rato el Evangelio de Juan, ¿no? En el principio estaba la palabra y la palabra era Dios, ¿no? Muy bien, en el principio. Entonces, para nosotros los cristianos y ya primeramente para la filosofía patrística, el arjé en el principio, ¿quién va a ser el arjé de las cosas? Jesucristo, donde se dice el cántico de Colosenses 1:12, donde todo se mantiene en Él y todo fue hecho por Él y para Él. ¿Vale? Pero esto, si se dan cuenta, o sea, es cosa de la filosofía griega. No podríamos hacer teología sin la filosofía griega. Bueno, ya vamos a ir concluyendo con esta, porque ya pasó la hora. Eh, Parménides de Elea, el último filósofo presocrático que vamos a ver en esta sesión, y el último filósofo de la sesión, claro. ¿Qué defiende Parménides? Parménides va a defender atrevidamente que el cambio no existe, que el cambio es mera apariencia, hermanos. ¿Por qué va a defender que el cambio no existe? Aquí va a integrar dos conceptos importantes, el ser y el no ser. Él va a decir que el cambio no existe porque es imposible que lo que no es después sea. ¿Mm? Eh, por ejemplo, nadie puede crear nada de la nada. Si ustedes o otro, si yo les digo, piensen en algo que no existe, pues es ilógico. O sea, nadie puede pensar algo que no exista porque nuestra mente no lo puede concebir simplemente porque no existe. Eso es el no ser, lo que no existe y ni siquiera lo que nosotros vamos a poder concebir en la mente. Esto ya va a ser algo muy bonito que San Anselmo va a trabajar en su argumento ontológico. Dios existe simplemente porque somos capaces de pensarlo. Si Dios no existiera, sería imposible que nosotros pudiéramos concebirlo en nuestra mente. Con eso ya estamos haciendo filosofía, hermanos. Y después Descartes, en la época moderna, va a llegar y va a robarse vilmente el argumento de San Anselmo y va a decir, está bien, solo podemos concebir a Dios porque sí existe, pero también vamos a poderlo concebir porque Dios es perfecto.
Y la condición de la perfección es que a fuerza tiene que existir. Si no, no fuera perfecto. Díganme algo perfecto que no exista. Sería una idea contradictoria, ¿no? Entonces, a fuerza tiene que contar con la existencia para que sea perfecto, ¿no? Eso ya es un argumento de Descartes. Dios sí existe porque Dios es perfecto, ¿no? Y por lo tanto, porque es perfecto, tiene a fuerza que tener existencia. Si no, no fuera perfecto. Bueno, entonces son conceptos que ahorita estamos utilizando ya en filosofía referentes a la teología natural. Lo que yo les acabo de decir es teología natural, porque la teología de la revelación o la teología que nosotros hacemos en la Iglesia Católica es completamente distinta. Eso ya es otro tema, ¿no? Pero estos son conceptos teológicos naturales. Muy bien, entonces estamos con Parménides. Parménides en uno de sus poemas famosísimos que tenemos todavía y que, bueno, no lo tenemos completo, tenemos fragmentos, se llama Sobre la naturaleza. Desde ahí sabemos que este filósofo ya es un filósofo físico, ¿no? Y él va a decir el cambio y la multiplicidad. Bueno, no nos vamos a meter ahorita con el concepto de la multiplicidad. El cambio es una mera ilusión. Solamente eh, nuestros sentidos nos están engañando, es lo que Parménides nos está diciendo. Si tú ves que una persona va en su carro a 60 kilómetros por hora y tú lo ves pasar rozando, eso es una mera apariencia. Tus sentidos te están engañando, ¿no? Porque el ser no cambia, el ser ya es, ¿no? Y acuérdense lo que les dije al principio. El ser está integrado por todo la realidad, todo lo que somos nosotros, ¿no? Es como, aquí de hecho les pongo, sí, aquí les pongo una imagen para que lo entendamos más. Para Parménides esto era el ser. Ustedes imagínense esta esfera brillante. Él decía que solamente existe esta esfera que es el ser y que todos estamos dentro de esta esfera, ¿no? Y que sí nos podemos mover, pero el ser, que es solamente una única esfera, no va a cambiar jamás. No es que esta esfera se vaya a convertir después en un cubo, ¿no? O en otras figuras geométricas. No funciona así. El ser ya es. Y nosotros que estamos adentro, aparentemente cambiamos, ¿no? Hoy tengo un hábito negro y mañana puedo ponerme un hábito blanco. Eso es apariencia para Parménides. Yo no cambié, ni mi hábito cambió, solamente que mis ojos así lo vieron, ¿vale? Espero que esté quedando claro esto, hermanos, y no se hayan confundido. Pero creo que esto por el momento aquí lo vamos a dejar porque si es, bueno, hay otros asuntos que se pueden revisar, pero que sí tienen como que cabida a mayor tiempo, ¿verdad? Y tal vez por la hora, eh, y para no fatigarlos tanto, vamos a ver solo hasta aquí. Pero tengan en cuenta que con esto eh, es suficiente para entender la totalidad de la filosofía. Hoy vimos ya qué es el ser. Entonces, otra vez, si a ustedes les preguntan o si a ustedes mismos se preguntan qué es el ser, la realidad de lo existente, todo aquello que existe, primero hay que entender esto. Eh, esta imagen de Parménides no es una imagen aceptada ya. Ahorita estamos en filosofía presocrática, en los orígenes de la filosofía, pero en la siguiente sesión vamos a ver a Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ahí sí es donde vamos a ver qué es el ser verdaderamente. Ahorita solamente para entender les puse el ejemplo de la esfera, pero no funciona así. Pero es una idea muy pedagógica para que nos pueda quedar más claro. Eh, bueno. Y
solamente para ir terminando, por ahí les puse como lectura sugerida que en internet se encuentran perfectamente los fragmentos de Heráclito y Parménides, que son los que acabamos de estudiar en estas dos últimas diapositivas. Heráclito que da una explicación acerca del cambio y Parménides que niega que el cambio exista. En la siguiente sesión vamos a ver algo muy bonito con Aristóteles que se llama acto y potencia. No sé si alguien aquí ya haya escuchado de esto, pero el acto y la potencia va a ser una respuesta a Parménides, porque Parménides dejó un problema. O sea, Parménides planteó un problema y ni siquiera lo resolvió, solamente lo dejó en la historia para que otros lo resolvieran. Parménides, y sí tenía razón, tenía mucha razón, porque eh, después de Parménides vamos a encontrar los filósofos mismos físicos presocráticos que van a buscar el arjé ya no en una sola materia, sino en muchas materias. Eh, de hecho, ahí se va a hacer la división entre filósofos monistas y pluralistas. Monistas, los que tienen como arjé una única materia, y los pluralistas, los que tienen muchas materias o elementos. Por ejemplo, hay un filósofo que dice que todo está compuesto por los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Todo absolutamente tiene esto. Y justamente esto es un intento de dar respuesta al problema que Parménides puso, ¿no? El cambio sí existe. Por lo tanto, bueno, porque existe es que tenemos cuatro elementos que componen todas las cosas. Por lo tanto, el cambio sí existe, porque entre ellas constantemente están interactuando, están luchando, están uniéndose, están dividiéndose, ¿no? Ya, por ejemplo, en Hesíodo, que estamos en el ámbito de los mitos, vamos a encontrar inclusive ya un principio muy pobre, por así decirlo, eh, pero que a muchos les gusta, que muchos han hecho una investigación de esto. Él dice que no existe un solo principio. Esto lo encontramos en la teogonía de Hesíodo, sino que existen dos principios, que es el odio y el amor. Y estos dos principios se encuentran en todas las cosas y que estos dos principios constantemente están luchando. Por eso es que se crea la materia y por eso es que se destruye la materia, entre el amor y el odio. Pero estos ya son principios inclusive que pertenecen al mito, porque Hesíodo no escribió esto para dar una explicación racional, si se dan cuenta. Lo explicó como un poema, simplemente como un poema, pero que tiene, o sea, sí tiene argumentación, ¿no? Y que sí se puede seguir indagando en este aspecto que nos propone Hesíodo. Muy bien. Em, bueno, si no hay alguna pregunta, comentario, aclaración, reclamación. Todo muy bien, hermano. Muchas gracias. Muy interesante, muy, muy Muchas bueno. gracias. Bueno, creo que Muchas entonces gracias. sí se está grabando la sesión. Voy a entonces compartírselas para que tal vez las hagan llegar a sus compañeros o ustedes puedan revisar otra vez el material. Si quieren las diapositivas también se las puedo compartir, no hay problema. Eh, y obviamente pues no dejamos tarea, ¿verdad? Porque no estamos en una escuela. Pero pues si alguno quisiera estudiar, ya les había mandado el programa de las conferencias. Si alguno quisiera indagar por su cuenta acerca de la siguiente sesión, pues está muy bien, para que no llegue vacío y no se encuentre con estos conceptos como los que acabamos de ver ahorita. Y ya tengamos más o menos libros que les recomiendo, creo que lo tengo en digital o manual que les recomiendo tal vez es La historia de la filosofía de Frederick Copleston. Eh, Creo que yo lo tenía también, voy a buscarlo y se los voy a hacer llegar por PDF. Frederick Copleston. Es muy básico, muy fácil de leer,
muy ligerito, muy concreto y también se va a lo directo. No tiene así como que vueltas en el asunto para llegar a una misma cosa. ¿Mm? Muy bien, pues me dio muchísimo gusto haberlos visto. Espero que vayamos aprendiendo entre todos, vayamos repasando y pues tengamos al final grandes filósofos en esta clase, donde ya podamos discutir, debatir, criticar, de lo que ustedes quieran, ¿no? Que si Parménides tenía razón, porque eso es válido. Si ustedes no están de acuerdo con algo que yo estoy diciendo, pues díganlo, porque esos son los verdaderos filósofos, los que defienden la verdad. Ahora vamos a ver si es la verdad, ¿no? Pero bueno, eso es básico para un filósofo, los debates, eh, el tema de los desacuerdos, me decían a mí, por ejemplo, en las clases, ¿no? El tema de los desacuerdos también es básico, que yo no estoy de acuerdo contigo, pues lo expreso, pero digo por qué, no es nada más porque me caes mal. Bueno, entendemos. Sí. Y entonces aquí dejamos esta sesión si no hay ninguna pregunta y nos estaremos viendo en 15 días, primero Dios, y espero contar con ustedes y con otros si es que están en sus posibilidades. ¿Vale? Bueno, que Dios Muchas les gracias. bendiga. Nos seguimos viendo. Gracias, hermano. Una bendita noche. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. amable, Buenas hermano. noches. Muchísimas gracias, hermano. Te lo agradezco de todo corazón, ¿eh? Que tengan una bendita noche, hermanos, ¿eh? Por aquí nos vemos dentro de 15 días.